buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarlos a todos. Mientras acomodo por acá mis notas, solamente quiero tomar un minuto tal vez, porque todos han estado preguntándome qué bueno, que la bebé, que mi esposa, cómo están, y darles gracias a ustedes y darle gracias al Señor. Isabela está creciendo bien. Laura también está muy dedicada al cuidado de ella y estamos agradecidos con el Señor por el cuidado que la iglesia ha tenido con nosotros. Entonces quería manifestar eso antes de iniciar esta mañana. Luis 12, un rey de Francia. Él tenía muchos enemigos y él, antes de ascender al trono, tenía muchas personas que lo perseguían. Cuando él fue hecho rey, él mandó que se formara una lista con todos sus perseguidores y marcó al frente de cada uno de sus nombres una cruz negra. Cuando se supo esto, entonces sus enemigos huyeron porque creyeron que eso significaba, que eso era una señal de que él iba a castigarlos. Pero el rey, sabiendo de los temores de sus enemigos, él mandó a que a que sus siervos los encontraran y les aseguró el perdón. Y él dijo que él había puesto una cruz junto al nombre de cada uno de ellos para acordarse de la cruz de Cristo y para esforzarse en seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo yo que eso es una buena ilustración, una buena forma de hablar acerca de las relaciones en la iglesia, acerca de la unidad. Y yo les preguntaría, ¿qué tan importante es la unidad de la iglesia? ¿Qué tan importante creen que es ustedes perseverar en guardar la unidad en iglesia? ¿Será que muchos de nosotros tenemos que hacer el ejercicio que hizo este rey, de hacer una lista de las personas con las que tal vez nos ha facilitado las relaciones, o que tal vez incluso nos persiguen o nos han hecho ofendido, y poner al frente una cruz? No una cruz para decir que vamos a matarlos, que vamos a perseguirlos o que vamos a rechazarlos, sino una cruz para recordar la semejanza que nosotros debemos guardar con aquel que aún en la cruz, estando siendo momentos previos en ser asesinado, en él entregar su vida, oró pidiendo perdón por sus perseguidores, por aquellos que lo ofendían. Creo que eso es algo muy importante, y la unidad en la iglesia, la relación en la iglesia es algo tan importante porque es finalmente el testimonio colectivo, es la forma en la que el mundo nos debe identificar. El Señor Jesús, ustedes recordarán, y en Juan 17, uno de lo que es conocido por algunos como la oración sacerdotal, y realmente lo es así porque el Señor Jesús está terminando su ministerio terrenal y está empatando con lo que va a comenzar próximamente, que es su ministerio de intercesión, su ministerio celestial, sacerdotal. Y él, antes de hacer eso, entonces hace una oración al Padre, y en esa oración hay varias cosas muy importantes. Es una oración de estudio maravillosa, pero miren cómo en el versículo 21 él ora diciéndole al Padre: para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es el deseo del Señor Jesús con respecto a la forma como la iglesia y los miembros de la iglesia tienen sus relaciones? Que así como en el Padre y el Hijo no hay una división tan clara, que aún teológicamente muchos tratan de definir hasta dónde llega el Hijo, hasta dónde llega el Padre, y sabemos ese misterio maravilloso que son tres personas, un solo Dios, pero que es una unidad perfecta. Y el Señor Jesús toma en su oración y dice que así como el Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Y con qué propósito? Con el propósito que el mundo crea. Por eso también en Juan, antes el Señor Jesús pudo dar un nuevo mandamiento. Ustedes recordarán Juan 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, ¿cuál? Que os améis unos a otros. ¿Y cómo? Como yo os he amado. ¿En esto qué? Conocerán todos que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros.
El amor nuestro, la relación nuestra como hermanos, la forma en que nos tratamos, es el testimonio ante el mundo. Es lo que hace creíble lo que nosotros predicamos o lo que no lo hace creíble. Pablo, en Efesios también, no solamente el Señor Jesús, sino que Pablo también, en sus oraciones, ese era el deseo suyo, eso era por lo que él clamaba al Señor. Si tienen sus Biblias pueden buscar Efesios 4, versículo 13. Era como Pablo oraba. ¿Qué quería Pablo por la iglesia? ¿Qué le pedía Pablo al Señor por la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo oraba por la unidad de la iglesia. ¿Unidad en qué? Unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero cuando nosotros pasamos a un plano real, a un plano diario, a su vida, a mi vida, a nuestra cotidianidad, la realidad es que entre creyentes nosotros nos ofendemos, entre creyentes nos herimos, nos hacemos daño. En muchas ocasiones nosotros no buscamos inclusive o no brindamos ni siquiera el perdón genuino que otros hermanos necesitan. Y todo eso ocasiona fisuras en las relaciones en la iglesia, de tal manera que en realidad no reflejamos la unidad que Cristo, nuestro Señor y Salvador, espera de nosotros. Y en diferentes cartas, como hemos visto, los autores bíblicos instan a la unidad una y otra vez. Y Romanos no es la excepción. Si ustedes tienen sus Biblias, podemos ubicarnos en Romanos hoy, Romanos 15, versículo 7, que es el texto que vamos a tocar esta mañana. Romanos 15, versículo 7. Pero vamos a leer hasta el versículo 13. Dice la palabra del Señor: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: entrará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es un texto maravilloso, es un texto en el que nosotros podemos ver que allí hay un propósito fundamental, que es la promoción de la unidad. Pero en este caso, en este pasaje específico del capítulo 15, es a regocijarnos nosotros como cuerpo por la participación de una salvación común. Y lo que hace Pablo ahí, la estructura un poco de ese texto, es: el primero da la instrucción básica en el versículo 7, eso lo vamos a estudiar hoy. En los versículos 8 y 12, que lo estudiaremos en una próxima oportunidad, él muestra algunas ilustraciones bíblicas de esa unidad, de cómo Cristo vino a ser servidor, primero de la circuncisión, es decir, de los judíos, y luego de los gentiles, para que se cumpliese la escritura, y luego hay una oración final. Pero en el versículo 7, que quiero que lo volver a leerlo, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hay una instrucción básica. ¿Por qué digo básica? Porque es una instrucción que uno no necesita ser un erudito bíblico, que uno no necesita saber qué significa en los idiomas originales cada palabra, sino que cualquier persona puede leer esta petición, este mandamiento, y entender que allí hay primero una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Recibirnos los unos a los otros. Luego hay un modelo. ¿Cuál es el modelo? Como Cristo nos recibió. Y luego hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? La gloria de Dios. Y así es como nosotros vamos a dividir nuestro tiempo en esta mañana estudiando este verso. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es esa demanda que el Señor hace para la iglesia? Bueno, si vamos a la instrucción que es básica: por tanto, recibidos los unos a los otros.
En realidad no es la primera vez en esta carta que Pablo nos insta o nos manda a recibirnos los unos a los otros. No es la primera vez. Si ustedes ven en el capítulo 14, por ejemplo, Pablo primero manda que los creyentes deben recibirse los unos a los otros. Dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué estaba pasando allí? Bueno, como todas las iglesias, no era la excepción la iglesia de Roma y no es la excepción la iglesia nuestra, estamos compuestos por diferentes tipos de miembros, igual que un cuerpo físico. Ni siquiera los dedos de una mano son igual o iguales entre sí, todos son diferentes. En la iglesia ocurre lo mismo, somos muy diferentes, venimos de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, venimos con diferentes tipos de formación, incluso en algunos aspectos es probable que tengamos diferentes creencias en aspectos secundarios. Y además, como en toda iglesia, también encontramos personas con diferentes niveles de madurez. Es fácil encontrar que en las iglesias haya personas que lleven 10 años, 20 años, 30 años y su madurez presente lo que podríamos llamar un retraso en su madurez. ¿Por qué? Porque son personas que, a pesar de que son creyentes, son inmaduros. Pero al mismo tiempo es fácil encontrar en las iglesias personas que llevan muy poco tiempo y el Señor ha hecho una gran obra en ellos. Ahora, contrario a esperar que esto genere un conflicto, ¿qué debería generar eso? Debería generar una edificación en el cuerpo, una armonía en el cuerpo, de tal manera que eso glorifique a Dios. En la iglesia de Roma, lo que estaba pasando era que había precisamente esos tipos de personas débiles, personas fuertes. Había personas fuertes, por ejemplo judíos, que ellos entendían la libertad que tenía el judío acerca de la ley. Entonces entendían que no debían guardar una serie de fiestas, que todo eso ya había sido cumplido en Cristo. Pero también habían gentiles que eran fuertes y que ellos habían entendido que tenían libertad para participar de absolutamente todo tipo de comida, aunque hubiera sido ofrecido a los dioses, porque esos dioses finalmente no eran dioses verdaderos, sino eran dioses falsos. Entonces ellos podían hacer eso. Pero ¿cuál era el punto y cuál era el problema? Era que habían creyentes débiles, tanto judíos como gentiles. Y estos judíos débiles entonces no entendían y se sentían ofendidos cuando veían a sus hermanos cristianos, creyentes, convertidos, que estaban no participando de esa ley judía, de ese cumplimiento de la ley judía, o que estaban tal vez, en el caso de los gentiles, comiendo de lo que se vendía en cualquier fama y que antes había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, por el uso de esa libertad cristiana, estaban chocando entre ellos. Por eso Pablo dice, recíbanse, y les habla principalmente ¿a quiénes? A los fuertes, porque se supone que los fuertes son más maduros y entonces deben tener la capacidad de aceptar al que tal vez todavía no tiene todo el crecimiento y toda la madurez. Y dice, recíbanse, pero no para contender sobre opiniones. Pablo más adelante también había dicho que los cristianos, los hermanos, deben edificarse mutuamente sin ofenderse. Miren el versículo 19 del 14. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué debe buscar usted acá en la iglesia? Si usted asiste a una congregación, y hoy veíamos que tenemos visitantes en su congregación también, no necesariamente en esta congregación, cada persona que asiste a una congregación, ¿qué debe buscar? ¿Sentirse cómodo? ¿Su bienestar? ¿Qué debe buscar? La mutua edificación. La mutua edificación. ¿Por qué? Porque cuando usted se concentra en la edificación de los demás y no en su beneficio propio, van a dejar de existir tantos problemas. Pablo también ha dicho que los creyentes deben agradarse unos a otros. Unos a otros deben agradarse los creyentes. Miren el versículo 1 y 2 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Una vez más, no busque agradarse a usted mismo, busque agradar a los demás. Ahora, el énfasis en nuestro texto de hoy, en el versículo 7 en adelante, está en regocijarnos en la mutua salvación.
en la mutua salvación, en regocijarnos en ser parte de ese plan eterno de Dios. ¿Qué tenemos en común nosotros? Seamos gentiles, seamos judíos, creo que la mayoría de nosotros acá, y diría que tal vez todos, somos netamente gentiles, pero debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos escogió y nos hizo parte de su plan de salvación. Entonces, Pablo lo que está haciendo acá es recordando ese mandamiento una vez más, pero le está dando un énfasis diferente. Dice, por tanto, es decir, de acuerdo a todo lo que he explicado anteriormente, de acuerdo a, y ese por tanto inclusive podríamos no tomarlo solamente para lo anterior en el versículo 14, en el capítulo, 14 y 15, sino de toda la carta. Recordemos qué hace Pablo en Romanos. Romanos 1 al 11, ¿de qué habla? La salvación tanto de judíos como gentiles, ¿cierto? Como el hombre, absolutamente todo, sea gentil, sea judío, está completamente depravado y está destituido de la gloria de Dios por sus pecados. Pero ¿cómo? En Cristo hay salvación, ¿cómo en Cristo hay justificación? Solamente por la fe, ¿cierto? Y cómo eso procede a una salvación. Y entonces ahora dice, por tanto, de acuerdo a esa salvación tan grande, ¿qué deben hacer ustedes? Recibirse los unos a los otros. Recibirse los unos a los otros. La iglesia siempre ha estado atacada por Satanás, y una de las formas que ataca a Satanás es acerca de la división, de las rivalidades, de crear conflictos. Ustedes recordarán que en la iglesia primitiva en Jerusalén surgió un primer conflicto que fue lo que hizo que los apóstoles se reunieran y dijeran, bueno, hay que nombrar diáconos, hay que buscar hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue ese problema? Ese problema fue una queja de parte de los judíos helenistas, ¿cierto?, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Entonces, ¿cuál es el problema siempre? Que cada uno busca lo suyo, que cada uno busca lo propio. Y la iglesia actual no está exenta de dichas divisiones. Por eso el mandato de Pablo sigue siendo actual, sigue siendo vigente. Y cuando aquí nosotros encontramos esa palabra, por lo tanto, recibidos o acéptense, como está en otras versiones, los unos a los otros, no está hablando sencillamente de algo legal, no está hablando de darle una silla el domingo en el culto y entonces decir, no, es que aquí nos recibimos los unos a los otros. Esa palabra, aceptarse o recibirse los unos a los otros, tiene una connotación muchísimo más profunda y muchísimo más grande. Habla específicamente de tratarnos fraternalmente a la luz de lo que ahora somos. ¿Qué somos ahora? Hermanos. Entonces, si somos hermanos, ¿qué debemos hacer? Preocuparnos por los demás, amar a los otros, amar al hermano, servir al hermano, tener cuidado por él. Esa misma palabra, en el original, Pablo la utilizó cuando se dirigió a Filemón en el versículo 17 de esa corta carta. Ustedes recordarán, Filemón tenía un esclavo y ese esclavo se llamaba Onésimo. ¿Y qué hizo ese esclavo? Se voló. Pero antes de volarse, ¿qué hizo? Lo robó. Y ese esclavo se fue y dijo, me voy a ir a un lugar donde me pueda perder, donde nadie me encuentre. Total, se fue a Roma. Y para su suerte, para su bendición, allí encontró al apóstol Pablo. Después de que establecieron una amistad, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con este hombre Onésimo? Se convirtió, creyó y se arrepintió. Y entonces Pablo le dice a Filemón, el líder de la iglesia, le dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y piense usted, una persona que le ha hecho mucho daño, no pensemos en Filemón, no pensemos en Onésimo, piense usted, una persona que tal vez le ha hecho mucho daño, muchísimo daño, que se ha dedicado la vida a hacerle daño, y de un momento a otro Pablo o alguien le dice, recíbalo, alguien a quien usted tiene en gran estima y con gran autoridad le dice, recíbalo como me recibiría a mí. ¿Fácil? No. Fácil no. ¿Qué le está diciendo Pablo a Filemón? Él ya no es ese hombre viejo, él ya no es ese ladrón, él ya no es ese que te robó. Recíbelo como hermano. Recíbelo como hermano. Entonces, ¿de qué está hablando?
Realmente aquí está hablando, y lo que nos está mostrando esto es que ahora no hay razón para que un hermano no reciba a otro hermano. No hay razón. No hay razón. Y Pablo, inclusive los que han leído Filemón, que es una carta muy corta, se dan cuenta que Pablo no quiere estar, o no está hablando allí, no le está diciendo a Filemón, bueno, dele la libertad a Onésimo, ahora que ya no sea su esclavo. No, esa relación se mantiene. Pero Pablo quiere que no sea un simple esclavo, sino que sea un hermano, que ellos dos sean un hermano. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Por eso yo pregunto, ¿lo han robado? ¿Lo han ofendido? ¿Lo han engañado? ¿Quizás lo han traicionado? La instrucción es exactamente la misma. Es: recíbanse, acéptense como hermanos en Cristo. Y algunos de ustedes pueden estar pensando que eso es algo difícil, que tal vez es pasar por alto ofensas, que tal vez es humillarse. Y sí, eso significa. O sea, eso significa. Y significa mucho más que eso. Porque la instrucción básica es esta: recíbanse los unos a los otros. Es decir, tengan comunión íntima. Tengan comunión íntima. Pero hay un estándar. ¿Y cuál es el estándar? Por eso digo que es mucho más que eso. ¿Cuál es el estándar? Cristo. Cristo. O sea, el estándar no es ni siquiera, yo lo tomé como ilustración, no es recíbanse como Filemón recibió a Onésimo. No es ni siquiera recíbanse como Pablo recibió a Juan Marcos después de que prácticamente lo dejó botado en su primer viaje misionero. No, ese es el estándar. Y eso que esos son estándares altos. ¿Cuál es el estándar? Es como Cristo nos recibió. Es como Cristo nos recibió. Y eso sí es difícil. Y eso sí es un estándar más alto, ese es un límite. Creo yo que nos vemos abocados a una pregunta similar a la que Pedro le hizo un día al Señor Jesús. Bueno, ¿y cuántas veces se debe perdonar? ¿7? ¿70? ¿Cuántas? 70 veces 7, es decir, siempre. Bueno, ¿y qué hay para no recibir a un hermano en la iglesia? Pero es que habla feo, pero es que tiene este pecado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Y lo vamos a desarrollar un poco. No hay razón para que usted no tenga comunión con un hermano. No hay razón para que usted no tenga comunión con un hermano. Y yo les pregunto, ¿había motivos de peso? ¿Había motivos reales para que Cristo no lo recibiera a usted? Ahí sí había motivos. Miren lo que dice la palabra. Dice que nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, que nosotros vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, que éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos también lo dice Pablo antes, Romanos 5 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el 8 del 5 también: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por un lado, entonces aquí cuando nos están poniendo el estándar, cuando nos está poniendo el modelo, tenemos el ejemplo de Cristo, que no hubo condición o no hubo característica alguna para no recibirnos. Pero encontramos algo más allá, y yo diría que es algo más profundo, y es la comunión en la que Cristo nos recibió. Es decir, Cristo no solamente nos salvó, no solamente no miró nuestra condición para salvarnos, sino que además nos puso en un estatus, en un nivel de comunión que nadie puede tener. Dice Efesios 2 que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Miembros de la familia de Dios. Yo siempre he pensado que Dios podría habernos salvado sencillamente, y sería bastante. O sea, que Dios perdone nuestras ofensas, que Dios perdone mis pecados, que Cristo pague por mis pecados y me entra al cielo, a un lugar de descanso en el que no tendría que pagar. Eso sería grandísimo. Pero es que el nivel de comunión que Cristo ganó, que Cristo ofreció y que da a cada creyente, ¿cuál es? Nos hace miembros de su familia. No solamente somos su creación, podemos decir que somos
hijos de Dios, podemos decir que somos hermanos de Cristo, podemos decir que somos coherederos de Cristo, partícipes de las bendiciones de Cristo. Y si el Hijo de Dios perfecto y sin pecado nos ha aceptado para que entremos a la familia divina de Dios, ¿cuánto más debemos estar dispuestos nosotros a aceptarnos los unos a los otros, a pesar del hecho de que aún cargamos con esos harapos del viejo hombre carnal, de la carne no redimida? El Señor Jesús es nuestro modelo. Él dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Tenemos que ser más mansos, tenemos que ser humildes. Ese es el problema nuestro. Ese es el problema nuestro bendito orgullo. ¿Por qué no restauramos relaciones? ¿No es por orgullo? ¿No es por orgullo? ¿Y qué tenemos que aprender del Señor? Llevar ese yugo de Él, que Él es manso y humilde. Pablo lo dijo de otra forma, dijo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recibirnos unos a otros como también Cristo nos recibió es una marca de piedad y de temor de Dios. Es una marca indispensable de recibirnos unos a otros. Por otro lado, podemos decir que la desobediencia de ese mandato es una marca de carnalidad. Es una marca de carnalidad. Faltar a este mandamiento de recibir a otro hermano, de tener comunión con otro hermano, es una ofrenda, es una afrenta, es una ofensa contra el Salvador, que Él sí nos recibió en su gracia y en su amor. Miren, hermanos, cuando las iglesias tienen divisiones, pleitos, cuando las iglesias tienden al enjuiciamiento, le están dando en realidad razones al mundo para ridiculizar la iglesia de Cristo, para rechazar la única esperanza de salvación que el hombre puede tener. Y la pregunta que nos va a abrir un poco más el panorama en el tiempo que nos resta es: ¿cómo es que Cristo nos amó? ¿Cómo es que Cristo nos recibe? Es algo en lo que debemos meditar. Tal vez nos apartamos un poco del texto, pero estamos realmente profundizando en esta frase: como también Cristo nos recibió. Y lo primero que debemos decir es que Cristo nos recibió gozosamente. Cristo nos recibió gozosamente. ¿Qué significa eso? No es simplemente que Dios le está pidiendo a usted que usted pueda convivir con otro hermano, con otra persona que quizás lo ofendió, tal vez siendo ya creyente o tal vez antes de ser creyente, y que simplemente se hagan en la iglesia, y digamos en un salón como este. Voy a poner un ejemplo, no es ningún caso en particular. Usted se hace un extremo y entonces el otro se hace al otro extremo, y lo que hacen es evitar cruzarse. Si hay dos escuelas, entonces asistimos cada uno a una escuela diferente, no nos miramos, nos recibimos y ya, y pues a regañadientes nos recibimos. Pero Cristo nos recibió a regañadientes. No, Cristo nos recibió gozosamente. Cristo nos recibió lleno de gozo. En Lucas 15, el Señor estaba respondiendo a los escribas y fariseos que le estaban acusando de recibir a los pecadores, de comer con ellos, y Él les responde con una parábola. En el versículo 3, había allí hombres y mujeres que probablemente ni siquiera fueron salvos, muchos de ellos, y Él les responde con lo mismo. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá. Ahora ya pasa la parábola del campo agrícola, del campo, vaya la redundancia, al campo espiritual. ¿Y qué dice? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, por eso es que el Señor, con gozo, con alegría, Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y yo los haré descansar. Que dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Y no sé cuál es su situación, no sé cómo está usted con el Evangelio, si es su primera vez, si es creyente, si no es creyente, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Cristo hace esa invitación. Y hace esa invitación
Y a mí me parece increíble que el Señor, lleno de gloria, lleno de eternidad, no necesitando nada de los hombres, se goce porque un pecador como usted y yo nos arrepentimos. Y eso es una verdad grandísima y transversal que nos lleva a nosotros solamente para, o sea, que nos basta para pensar en estar gozosos en nuestra salvación. Pero el punto aquí es que la aplicación es que Cristo a nosotros nos recibe con gozo y nos pide, entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros nos recibamos como también con gozo, también con gozo. Yo no entiendo cómo hay hermanos para los que es una carga venir un domingo. Yo no entiendo, porque Cristo nos recibió con gozo. Entonces, ¿cómo debe ser la relación entre nosotros? Llena de alegría. El domingo para mí es el mejor día de la semana. No es un martirio, para un cristiano no es un martirio madrugar. Si el servicio fuera a las 6 de la mañana, no creo que vayamos a ponerlo a esa hora, porque tal vez ni el predicador llegaría. Pero si el servicio fuera a las 6 de la mañana, sería un gozo. Mira, les pongo ahí. La final del Mundial, Colombia es un país muy futbolero. ¿Saben qué día es? Un domingo. ¿Saben a qué hora es? 9:10 de la mañana. ¿Qué le produce a usted más gozo? ¿Encontrarse con sus hermanos, venir a recibir la palabra o ver la final de Colombia? No, estoy soñando. Es una situación muy hipotética, Colombia-Perú. Pero el punto es que nuestra comunión debe ser gozosa. Nuestra comunión debe ser alegre. Usted no viene a la iglesia porque le toca. No es que le toca ir los domingos porque bien dice Pablo, bien dice el autor de Hebreos, no dejan de congregarnos y pues toca. Toca ir mañana a la iglesia. No, es que es gozarnos en nuestra salvación. Es que encontrarse entre semana con un hermano, ¿qué es? Es gozo poder saludar, poder hablar con otro. Entonces Jesús, nuestro Salvador, quien es Dios, lleno de gloria, nos acepta con gozo. Pero también la forma en que Él nos acepta es que Él nos acepta a pesar del pecado que hay en nuestras vidas. Bien lo leíamos ahorita en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no fuera así, ¿quién podría ser salvo? Nadie. Tenía que ser cuando aún éramos pecadores. Yo pienso que el principio que impulsaba a Pablo al evangelismo por los perdidos, hacer esos viajes misioneros, pasando naufragios, cárceles, que hablaran mal de él, que lo apedrearan, mejor dicho, que quisieran matarlo, era que él entendía eso, que él era un pecador. Ustedes recuerdan en la primera carta a Timoteo, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía que él era un pecador. Entonces, ¿cómo nos tratamos entre pecadores? Suavecito, porque es que aquí ninguno de nosotros puede decir que es mejor o que no es pecador. Ninguno de nosotros puede decir eso. Entonces, ¿cómo nos tratamos? Con amor. Por eso es que nos aceptamos. Por eso es que Pablo evangelizaba tan asiduamente. ¿Por qué? Porque él era el primer pecador. Él era el más pecador. Y no era que él anduviera buscando qué pecados cometer para decir soy el más pecador, sino porque entendía su condición de pecaminosidad al punto que no podía mirar a otro y decir: no, el evangelio no es para usted porque usted ya pecó mucho. O no, hermano, yo a usted no lo recibo porque usted todavía está luchando con este pecado y todavía no ha podido. ¿Recuerdan ustedes la denuncia del Señor Jesús en la parábola del fariseo y el publicano? ¿Por qué se da? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No sé si sería una parábola aplicable hoy en día para cada uno de nosotros, y tal vez sí. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Y qué les dijo? Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y dice el Señor Jesús que más el publicano, estando de lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. ¿Qué dice el Señor Jesús? Os digo que ¿quién? El publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿Cristo cómo nos recibió? Nos recibió a pesar de nuestro pecado. Solamente hago una aclaración acá. Cristo nos recibe a pesar de nuestro pecado para limpiarnos de nuestro pecado, santificarnos y llevarnos a vivir vidas santas. Es decir, llevarnos a dejar nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Recibirnos a pesar de nuestro pecado. Su pecado es diferente al mío. ¿Y qué debemos hacer? Recibirnos para ayudarnos a dejar ese pecado y andar en santidad. Ahora, también cómo nos recibe Cristo. Y último punto de la forma como Cristo nos recibe. Cristo nos recibe de manera imparcial. De manera imparcial. Cristo está obligado a sí mismo por su palabra y por su carácter a no hacer parcialidad de personas, a actuar de manera imparcial. En Juan 6, versículo 37, el Señor dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. No hay criterio en Cristo, en Jesús. No hubo criterio alguno para decir: este sí, este no, este sí, este no. Ah, este vino, pero resulta que es judío, resulta que este no tiene dinero, ¿no? No hubo criterio. Todo lo que el Padre me da. Y es una verdad que a muchos les cuesta entender. Inclusive el propio Pedro confesó sus luchas después de que el Señor tuviera que revelarle por medio de visiones, por medio de una tela que tuvo que descender, y él tuvo que al final reconocer y decir: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ese es un problema, la acepción de personas. Tal vez en esta cultura del primer siglo era fácil decir: judíos, gentiles, la salvación es para los judíos y no es para los gentiles. Hoy en día yo creo que las diferencias en medio de las iglesias se dan por otras situaciones, porque acá yo no he visto hasta el momento diciendo: no, yo no voy a recibir al hermano porque es judío, o el judío no, es que el gentil no. Tal vez ese tipo de diferencias en nuestra cultura no se dan, pero sí creo que se dan por otra cantidad de factores. No sé, su clase social, si existe ello, la cantidad de dinero, su trasegar cristiano, y ojo a esto, la cantidad de conocimiento doctrinal que tienen, la madurez y la inmadurez. Muchos que dicen ser maduros son los que primero están en medio de un debate enardecidos y aplastando al pobre hermano que acaba de comenzar en el Evangelio, y aplastándolo porque es que ¿cómo no se va a saber la doctrina? Eso no realmente muestra que no hay madurez, que hay inmadurez. Y la iglesia siempre ha tenido ese problema. Por eso Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, tuvo que hablar a la iglesia acerca de lo mismo una y otra vez. Santiago 2, versículo 1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. O sea, no le dan silla al pobre. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y dice más adelante en el 8 también de Santiago 2: si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Que no seamos transgresores por cosas insignificantes como las que tendemos a rechazarnos en la iglesia, que es que habla muy duro, que es que no habla, que es muy alto y se hace adelante y no me deja ver, que es que no sé, o sea, que su temperamento es muy fuerte. Bueno, de pronto el hermano va a tener que trabajar con su temperamento, pero eso no es motivo
para que usted o yo podamos decir que vamos a hacer acepción de personas. No es motivo, ¿por qué? Porque Cristo, por eso, no rechazaría a nadie.